versículo, ¿verdad? Dice el principio y el alfa y el omega, ya saben, en el abecedario griego, el alfa es la primera letra, la omega es la última letra del abecedario griego. Y quiere decir que Jesús, siéntese, Jesús es eterno, no tiene principio y no tiene fin, ¿verdad? No tiene el fin el Señor. Dice que es, que era y que ha de venir, habla de su eternidad, del Todopoderoso. Solamente Dios es todopoderoso, el que todo lo ve, todo lo puede, ¿verdad? Abran sus Biblias a Romanos capítulo 16, vamos a estudiar parte de este capítulo, lo vamos a terminar la próxima semana. Pero antes de comenzar quiero preguntarles una cosa. ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué hay en un nombre? ¿Saben lo que significa su nombre? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa su nombre? ¿Nadie sabe? Yo investigué el mío. ¿Qué quiere decir mi nombre? Yo dije, pues va a ser un nombre importante, ¿verdad? ¿De dónde vino? Vino de España. ¿Pero qué significa? Pues tal vez un poco de realeza, ¿verdad? Algún general, algún capitán o algo. ¿Saben lo que significa mi nombre? No. Maestro de duendes. Maestro de duendes. ¿Qué son los duendes? Ni existen siquiera, ¿verdad? Digo, vaya, me arruinaron. Pero bueno, eso es lo que significa. Pero saben que nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro del Cordero de la Vida. Amén. Eso es lo que se importa. Amén. No importa aquí que aquí nuestro nombre no tenga gran significado. Lo que importa es que está escrito en el cielo. Y cuando muramos, cuando abran los libros, cuando lleguemos y toquemos la puerta, por decirlo así, van a decir, bueno, ¿cómo te llamas? Pues Juan Camarena, o como se llama cada persona, ¿verdad? Sófocles, Eurípides, no sé cómo se llama. Y ahí va a estar su nombre escrito, eso es lo que importa. Si nuestro nombre no está escrito ahí, no importa cuánto hayamos logrado en este mundo, qué tan famosos, qué tan ricos fuimos, qué tan influyentes, de nada va a servir si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante de todo. Así es de que estemos seguros. Alguien dijo, no busques que tu nombre se escriba con luces, como en Hollywood, como en Las Vegas, sino que esté escrito en los corazones de la gente que servimos. Y es lo que vamos a ver, que vamos a mencionar. Pablo menciona aquí 26 nombres de diferentes personas. 26 nombres, todos en Roma. Pero ¿cómo es posible que Pablo conociera a tanta gente en Roma si todavía él no había ido a Roma? Bueno, resulta que en el año 54 el emperador había dado un edicto que todos los judíos tenían que salir de Roma. Los echaron a todos los judíos de la capital romana. Entonces regresaron a sus ciudades donde habían venido, y allá es donde probablemente lo más seguro es que Pablo los conoció. Y luego 5 años después, Claudio el emperador murió y regresaron a Roma. Entonces por eso unos 5 años después Pablo les escribe esta carta y menciona muchos nombres que para nosotros no tienen significado, ¿verdad? Pero para ellos sí. ¿Cuántos de ustedes quisieran que su nombre estuviera en la Biblia? ¿Qué mejor lugar que nuestro nombre estuviera aquí en el mundo, en la Biblia, verdad? Pues todos estos nombres están aquí por un propósito. No vamos a estudiar lo que significan todos los nombres, pero sí vamos a estudiar lo que significa que nuestros nombres están en el cielo. Ahora, otra pregunta. Tal vez ustedes han leído la Biblia y nunca han pensado en algo muy simple. En la Biblia no hay apellidos. Ninguno de los héroes en la Biblia tenía apellido. ¿Cómo le llamaban a Judas? Iscariote, ¿verdad? Ajá. Iscariote no era su apellido. No, era del lugar donde... Iscariote venía de un pueblo que así se llamaba, de donde él vino. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo se llamaba? Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Todos se conocían
Eso le llaman el patronímico, que son descendientes del papá. De ahí viene la palabra patronímico, que son descendientes del papá. ¿Cómo se llamaba el papá? Bueno, los hijos, otros, Juan y Santiago, ¿cómo los menciona la Biblia? Hijos de Zebedeo. No tienen apellido. David no tiene apellido. Abraham, Isaac, Jacob, David, ninguno tiene apellido. ¿No es increíble? Los apellidos vinieron a usarse en la Edad Media en Europa. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, el hijo de Juan, voy a usar un nombre en inglés, el hijo de Juan, ¿cómo le ponían? Johnson, son of John, hijo de Juan, ¿verdad? Pero al rato se fue multiplicando, crecieron las poblaciones, la gente, entonces ya era difícil distinguir de cuál Juan estaban hablando, porque algunos el papá tenía el mismo nombre, entonces por eso pusieron apellidos. Algo curioso, un dato curioso, mi cuñado una vez vivía aquí en Morongo Valley y le dieron un ticket, no sé por qué, pero de manejo, nada grave, tuvo que ir a la corte, se llama José, y fueron a la corte y el juez estaba dándole la sentencia, le iban a dar años de cárcel. Wow. Y estaba otro muchacho parado a un lado, le dijeron, ¿cómo te llamas? Y dio su nombre, José Salas. ¿Y tú? José Salas. Tienes un nombre segundo, José Ángel. Y el otro tenía diferente, el otro estaba bien calladito, porque le estaban dando la sentencia a mi cuñado que le correspondía a él, y él no dijo nada, dijo que le echen todos los años a él, y yo nomás pago el ticket. Pero por eso tenemos ahora apellidos, y hasta segundo apellido, ¿verdad? Tenemos segundo apellido paterno y materno, para distinguirlos, pero en ese tiempo, por ejemplo, María Magdalena. Magdalena no era su apellido, Magdalena venía de un pueblo que se llamaba Magdala. Magdala, y por eso le decían Magdala, Magdaleno, como yo por ejemplo soy de Jalisco, me dicen soy jalisciense, era Magdala, Magdalena. Ven, no había apellidos, les dije la otra vez también, no había días de la semana en el idioma hebreo, no había lunes, martes o miércoles, era el primer día después del domingo, el domingo era el primer día, el lunes era el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Interesante, ¿verdad? Y leemos la Biblia y nunca pensamos muchas veces en esos detalles. Pero así es. Pero lo que vamos a ver los nombres. Lo importante es, como les digo, que nuestro nombre está escrito en el libro del Cordero. Capítulo 16, Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, en Cencrea. Y es muy importante, déjenme decirles por qué. Por ejemplo, vamos a ver quién era esta mujer, esta sí la vamos a examinar un poco. Esta mujer era una mujer, según los historiadores, era rica y tenía mucha influencia en la iglesia, ayudaba mucho a la iglesia. Porque dice que es diaconisa. El equivalente cuando es un hombre es un diácono y la mujer era diaconisa, que servía y tenía una posición en la iglesia. Pero pensemos algo importante, a Pablo se le ha considerado que era un hombre machista. Muchos críticos de la Biblia consideran a Pablo como un hombre machista. ¿Saben por qué? Porque dijo que no permitía que las mujeres tuvieran autoridad en la iglesia sobre los hombres y que ella fuera la pastora de la iglesia. Así que cuando vean una pastora, está mal, porque la Biblia no lo aprueba. Y por eso acusan a Pablo que era machista porque no permitía a las mujeres que fueran pastoras. Y Pablo explica las razones por qué no permite. Porque la mujer fue engañada primero. Él nos explica. Pero en este caso, ella es la primera que menciona y le da el honor que mereces. Más de 26 personas mencionadas romanas en este capítulo, 9 son mujeres. Y les digo que es muy importante porque en la cultura judía y en la cultura romana las mujeres no tenían derechos. El hombre podía divorciar a su esposa por cualquier razón, pero la mujer no podía divorciar a su esposo.
Es más, la mujer no podía ser testigo en la corte, porque no se consideraba que la mujer era como les decía, que decía la verdad, que su opinión no valía. Pero vemos que a Pablo le da mucho honor. ¿Y saben por qué? Porque Jesús aprendió de Jesús. Nadie exaltó y trató a la mujer mejor que Jesús. Jesús elevó a la mujer. ¿Recuerdan cuando trajeron a la mujer que habían encontrado en adulterio? Trajeron, la arrojaron a los pies de Jesús. ¿Dónde estaba el hombre? Se necesitan dos, ¿verdad? ¿Dónde estaba el hombre? Al hombre no lo trajeron. Porque la Biblia dice que los dos debían de morir. Pero nada más la trajeron a ella para tentar a Jesús. Y ya sea que la condenara a muerte o la perdonara. Si la condenaba a muerte, entonces decían, ¿dónde está tu misericordia? ¿No que amas a los pecadores? Y si la perdonaba, iban a decir, oh, tú no obedeces la Biblia, no obedeces la palabra de Dios. Lo tenían en una encrucijada, decían, lo tenemos, no se puede escapar. Cualquier cosa que diga va a quedar mal. Pero ¿qué hizo Jesús? Se puso a escribir en la tierra y no les contestó. Y luego ya cuando se levantó de escribirla en el suelo, dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Saben por qué? Porque el que acusaba era el testigo y él tenía que arrojar la primera piedra. Los que la trajeron debían de haber arrojado las primeras pedradas a la mujer. Pero les digo, el que esté libre de pecado. Y como todos sabían que eran pecadores, ninguno se animó. Y por eso se fueron. ¿Y qué hizo Jesús? No la maltrató, ¿verdad? Le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Dijo, no hay ni uno, Señor. Dijo, pues ni yo te condeno. No, nadie te condenó. No, dijo, pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ven, la misericordia de Dios. Dios elevó a la mujer al nivel que le correspondía. Y en las culturas donde la mujer ha sido elevada, esas culturas han prosperado. Por eso en el Medio Oriente están tan atrasados. ¿Saben por qué? Porque no dejan a las mujeres ir tener una buena educación y tener buenos trabajos. Y yo siempre he dicho, esos países trabajan con medio cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro no aprovecha en el cerebro de la mujer. Pero veamos lo que dice enseguida. Esta mujer era diaconisa en la iglesia en Cencrea. Dice que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Diaconisa, ¿saben lo que quiere decir también? Que es un siervo o una sierva. Todos somos siervos, o debemos de ser siervos, ¿verdad? Porque Cristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Jesús nos enseñó, déjenme preguntarles, y piénsenlo bien antes de contestar. ¿Quién de ustedes hubiera estado dispuesto a lavar los pies a Jesús? Me imagino que todos, ¿verdad? Qué honor tan grande sería lavarle los pies a Cristo, a Dios, ¿verdad? Pero dice que cuando lo hacemos por uno de los otros más pequeños, lo hacemos por Él. Así es que todos debemos de ser siervos, servirnos unos a otros, amarnos unos a otros. ¿Saben por qué? Porque dijo el Señor Jesús, en eso conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros, ¿verdad? El que no ama a su prójimo, dice la Biblia, no puede amar a Dios que no ha visto. Si no ama a su prójimo que puede ver, ¿cómo va a amar a Dios si nunca lo ha visto? ¿Verdad? Nos da oportunidades todos los días de servirnos unos a otros. Es lo lindo. Y cuando vemos estos nombres, por ejemplo, en el versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Estos eran una pareja que estaban sirviendo en la iglesia. Y es muy interesante porque de 7 veces que se mencionan, 5 veces ella es mencionada primero. Decimos, ¿por qué? ¿Ella llevaba los pantalones? No, es que tal vez ella estaba más envuelta en la iglesia.
Ella servía en la iglesia y él solamente veía. Por eso lo mencionan en segundo plano. Todos debemos de servir. Todos debemos de servir. Y el hombre debe de ser, dice la Biblia, el sacerdote de su propio hogar. Si no guía bien a su familia, ¿cómo puede guiar en la iglesia? ¿Ven? El hombre debe de llevar las riendas de su hogar en las cosas espirituales también. Entonces, por eso ella es mencionada primero y eran colaboradoras con Pablo. En Hechos capítulo 18 son mencionados, miren, dejen leerles. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, quien venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, hacían tiendas de piel o de lo que hayan hecho, y ese era el oficio que tenía Pablo. Por eso él se sostenía a sí mismo para no hacerle cargo a las iglesias. Y ellos habían venido de Roma porque los habían corrido de Roma, pero después regresaron a Roma y por eso los menciona en la carta a los romanos. Pero ellos servían al Señor, y es lo que todos nosotros debemos de hacer, servirnos unos a otros en lo que sea necesario. A todos Dios nos da habilidades, ¿verdad? Todos tenemos alguna habilidad, pues usémosla para la gloria de Dios, en lo que sea. Dice, bueno, yo no sé enseñar, pero puede limpiar, puede aspirar la alfombra, puede, qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer en la iglesia, ¿verdad? Para todos hay trabajo si quieren, para todos hay trabajo. Perdón. Regresamos a versículos 4, dice, regresemos a Romanos, dice, ya que los mencionó, dice que son colaboradores en Cristo Jesús, que miren que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Quiere decir que son muy conocidos porque estaban sirviendo y arriesgaron su vida por Pablo. No dicen exactamente cómo fue, pero Pablo lo dice, que ellos arriesgaron la vida por él. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Saben que cuántos saben que no había iglesia, no había templos en los primeros siglos? En los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana no había templos, no había iglesias. Todas las iglesias se reunían en las casas. ¿Saben por qué? Por una razón, porque eran perseguidos. Hasta el año 313, que Constantino vino a ser el emperador romano, venció a su enemigo, y él, según eso, la historia se convirtió al cristianismo y le dio la libertad a los cristianos. Inclusive muchas de las iglesias, iglesias paganas, les quitó los edificios y se los dio a los cristianos. Y ahí fue cuando la iglesia se empezó a corromper. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. El poder corrompe. Y la iglesia se empezó a corromper. Ahí nació la iglesia católica de esos años en adelante. Y es la iglesia más rica del mundo. Pero la iglesia se juntaban todos en sus casas. ¿Saben? Por ejemplo, leí la historia, le estaba leyendo de una iglesia cristiana en China. Se levantan a las 12 de la noche de sus casas donde vivan y caminan por horas en la oscuridad para reunirse en una cueva y leer alguna página o 2 de la Biblia que tenga alguien, o un Nuevo Testamento, y se ponen a cantar en susurro y a estudiar la Biblia casi en silencio, para que no los descubran y los pongan en la cárcel. Caminan por horas, recuerden, para reunirse a escondidas y estudiar la Biblia. Y cuando uno de ellos se convierte, si es en el infierno no, al infierno van los que no se convierten, los que en el infierno,
En China, en el invierno, todos los lagos y los ríos se congelan. Hacen hoyos en el hielo y zambuten a los cristianos en el agua helada para bautizarlos. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Por Cristo. Si es por Cristo, ¿estarían dispuestos? Sí. Solo los valientes se animarían. Sí. Los demás dirían no hasta que llegue el verano, ¿verdad? Que no están dispuestos a morir o a sufrir por él, ¿verdad? Pero así es la iglesia en nuestros días. O sea, la iglesia nació bajo persecución, siguen bajo persecución, pero cada día aumenta más. En el siglo XX murieron más cristianos que nosotros 19 siglos juntos. Y en el siglo XXI en que estamos están muriendo mucho más que en el siglo anterior. Porque están siendo perseguidos. Por ejemplo, cuando salió las tropas de Estados Unidos de Afganistán, entró el Talibán. Han ido casa por casa buscando a los cristianos y degollándolos. Donde quiera que los encuentren. Y no solamente ahí, pero es uno de los principales últimamente. Y ese es el precio de seguir a Cristo. Estos arriesgaron sus vidas, mucho les costó la vida, pero ¿saben lo que hacían los cristianos? Por ejemplo, en Roma, cuando les llevaban al Coliseo Romano, todavía existe el Coliseo. He visto muchas fotos del Coliseo Romano, estaban prácticamente en ruinas. Los ponían en el centro, familias enteras, congregaciones enteras. Por ejemplo, si ahorita aquí llegaran y dijeran, ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Los que no quieran morir pueden salir. Los que quieran morir por Cristo, quédense. ¿Cuántos quedarían? Todos. Espero que todos. Todos. Pero no siempre es así. En fe. Algunos prefieren salvar el pellejo que el alma. Pero juntaban a toda, por decir la congregación 20, 30, los ponían en el Coliseo y tenían fieras en jaulas que no les daban de comer por días, y abrían las jaulas, soltaban a las fieras a destrozar a los cristianos. Y mientras los cristianos, ¿saben lo que hacían? Se arrodillaban, se unían sus brazos o de pie y se ponían a cantar y a alabar a Dios. Así morían destrozados, alabando y glorificando a Dios. Lean, si nunca han leído el libro de... Pues en inglés, me imagino que está en español también, yo lo tengo en inglés, Fox's Book of Martyrs, el libro del Fox, de los mártires. Historias, cientos de historias de cómo cristianos murieron en la hoguera, ahogados, traspasados con lanzas, con flechas, destrozados por animales, todo por servir a Cristo. Pero ¿dónde están ahora? Eso es lo importante, no es cómo murieron o cuándo murieron, a dónde fueron cuando murieron. Eso es lo más importante. La pregunta más importante en la vida que nos podemos hacer es ¿a dónde voy a ir cuando muera? La gran mayoría del mundo está incierta, no saben a dónde van a ir cuando mueran. A muchos no les importa y otros están ansiosos por saber a dónde van a ir. Porque saben que algún día todos tenemos que darle cuentas a alguien, a Dios. Y la pregunta más importante es ¿a dónde voy a ir cuando muera? Esa pregunta me la hacía yo por mucho tiempo antes de conocer a Cristo como mi Salvador. Ahora sé a dónde voy. No porque soy bueno o cambié, porque Él murió en la cruz por mí. Y todo aquel que hace sus paces con Dios sabe a dónde va. Todo el que se resiste sabe que si hoy muriera, no importa cuántos años ha ido a la iglesia, no todos los que van a la iglesia son cristianos. Porque no todos los que van a McDonald's se hacen hamburguesas, ¿verdad? Pero todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador, no importa cuándo mueran o cómo mueran, van a la presencia de Dios. Y todos estos nombres que vemos aquí están aquí por alguna razón. Dios los está honrando poniendo su nombre en la Biblia. Yo quisiera que mi nombre estuviera aquí, pero como les digo de nuevo, no está aquí, pero está allá. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Dice el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este fue el primero que trajo a los pies de Cristo
en esa ciudad. Dice, versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros, entre vosotros, ustedes. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones. ¿Se dan cuenta? Estuvieron encarcelados juntos con Pablo, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Quiere decir que estos vinieron a Cristo, Andrónico y Junias, antes de que Pablo fuera salvo. Ellos ya eran salvos, ya conocían al Señor como su Salvador. 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. ¿Se dan cuenta cuántas veces usa la palabra estimado y amado? Dice, nuestro colaborador en Cristo ya está aquí, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión. ¿Saben? Herodión era el nieto de Herodes, el que quiso matar a Jesús. ¿No es irónico? El abuelo quiso matar al Salvador de su nieto, al que vendría después a los pies de Cristo. Mi pariente, dice. Dice, saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifina y Trifosa. Se creen que eran gemelas, Trifina y Trifosa. ¿Quién tiene dos hijas? A ver, ¿por qué no les pusieron así, Trifina y Trifosa? Yo tengo dos hijas, así les digo a veces, Trifina y Trifosa. No porque fueran revoltosas, son siervas del Señor. Digo, ¿cómo no se me ocurrió cuando nacieron haberles puesto así? ¿Saben qué? Ya se lo hubieran cambiado de seguro. Pero dicen, ay, qué nombres tan feos. Pues ¿saben lo que quiere decir Trifina? Delicada. Delicada. Y la segunda, Trifosa, refinada. Así es de que es delicada y refinada. Bonitos nombres, ¿no creen? Para nosotros ahora son raros porque no se usan, ¿verdad? Así es de que estas hermanas, que probablemente eran gemelas, Trifina y Trifosa, miren, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida. Se cree que era de Persia, Irán, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo. Dicen, bueno, ¿quién es Rufo? Bueno, Rufo es un nombre muy interesante. En Marcos 15:21, si quieren ir conmigo, Marcos 15:21, déjenme leerles, a ver si reconocen este nombre. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. ¿Cuántos saben quién era Simón de Cirene? El que cargó la cruz de Cristo. El que le pusieron la parte plana de una lanza en el hombro a un soldado romano y le dijo, ahora tú lleva la cruz. Tú carga la cruz de Cristo. Y diríamos nosotros, cargó la cruz de Cristo. Pero vemos que hubo un gran efecto, porque los hijos de él después vinieron a Cristo. Y es muy probable que él también vino a Cristo, por eso ellos vinieron a los pies del Señor. Y dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Aquí está Rufo. Dice que venía del campo a que llevase la cruz. Y saben una cosa muy interesante, él cargó la cruz de Cristo, pero Cristo cargó la cruz de Simón. Él murió en la cruz por Simón. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Él cargó nuestra cruz. Nosotros no cargamos la de Él. Él cargó nuestra cruz. Él murió en nuestra cruz. Él pagó por nuestros pecados. Él no tenía que hacerlo porque Él nunca cometió pecado. Él era perfecto. Sin embargo, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegáramos a ser la justicia de Dios. ¿No es maravilloso? Él cargó nuestra cruz, cargó todos nuestros pecados, dice la Biblia, y los clavó en la cruz. Tomó todo el oprobio, toda la rebeldía, todo el odio contra Dios que teníamos antes. Y yo nunca he odiado a Dios.
La Biblia dice que somos enemigos antes de venir a Cristo. Los que no hacemos su voluntad. Somos enemigos de Cristo. Él vino a traer la reconciliación entre nosotros y el Padre. Él es el puente. La cruz. Este es el puente que nos lleva de la muerte a la vida, del diablo a Dios, del infierno al cielo. Amén. La cruz es el puente que nos une y que nos adapta como sus hijos. De ser enemigos venimos a pasar a ser familia de Dios. Fíjense nada más en eso. Jesús es nuestro hermano mayor, es el preeminente que lleva y merece toda la honra y la gloria. Pero nosotros solamente podemos llamarle Padre por lo que Cristo hizo por nosotros. Y este Padre dio un buen ejemplo a sus hijos y después su Hijo está sirviendo en la iglesia también. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que es un buen ejemplo. Lo que es dar un buen ejemplo. Versículo 14, regresemos al versículo 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Se nos hacen nombres muy raros, ¿verdad? Pero muchos de ellos son griegos, romanos o judíos. Saludar a Filólogo. ¿Saben lo que quiere decir Filólogo? Amante de la palabra. Un bonito nombre, bonito significado, mejor que el mío. Maestro de duendes. Pues ya por poco me dicen maestro de chamucos o qué, ¿verdad? Maestro de duendes. A Julia, a Nereo. Nereo se cree que era descendiente de Nerón. Y a su hermana, a Olimpas. Y a todos los santos que están con ellos. Todos los santos que están con ellos. Les digo por eso, dice la Biblia en Juan 13:35, dijo el Señor Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Déjenme decirles, yo he hablado con veteranos de la guerra de Vietnam, y dicen que la unión que existe entre los soldados cuando pelean juntos por salvar la vida uno del otro, vienen a ser como hermanos, pero hermanos profundos. Es una relación tan increíblemente diferente a la de amigos, porque sabe que cada uno de ellos está dispuesto a dar la vida por el que está a un lado de él. Hay tanta unidad porque luchan y pelean juntos para defenderse uno al otro. Y los que trabajan en la obra del Señor y luchan juntos también por eso somos una familia. Debemos de ser una familia, unidos en todo, con todo nuestro corazón. Versículo 16, saludad a los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo? Un beso. Un beso. Es como los árabes y los judíos se saludan, se dan un beso en la mejilla. En lugar de saludar de mano, se dan un abrazo, se dan un beso en cada lado de la mejilla. Es algo que hacen en la iglesia, es algo totalmente limpio, o debe de ser. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. En Revelación 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? De todas las naciones de la tierra, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todos los idiomas, vamos a estar en la presencia de Dios. No va a haber diferencia, y no va a haber diferencia que tiene más educación o tuvo más dinero, no importa, todos somos una familia. Y como nos dice acá en Juan, dice que nos amemos unos a otros, porque somos familia. Somos familia y así debemos de tratarnos, de amarnos unos a otros. Versículo 17 dice más, ahora cambia el tema. Y aquí voy casi a parar un poquito, vamos a ver. Porque Pablo da instrucciones
de que tenemos que tener mucho cuidado con los falsos maestros. Versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria entre todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Desde el tiempo de Pablo, de Juan, de Pedro, había falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores que estaban metiendo doctrinas falsas a la iglesia. Y dice Pablo aquí, dice, tengan mucho cuidado. A los filipenses también los anima a que tengan ese cuidado. Pero primeramente el Señor Jesús nos advirtió también en Mateo 24:24, dijo el Señor Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Han visto eso en televisión? Pura falsedad, pura mentira. Son milagros falsos. Llegan en silla de ruedas y salen bailando. No, todos esos ya los tienen preparados de antemano para hacer ese show. No es verdad. No digo que Dios no hace milagros, pero Dios no hace un show en televisión para que el pastor se haga millonario. Eso es lo que hacen, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, miren, si fuere posible, a los escogidos. Ahora la pregunta ¿es posible que los elegidos sean engañados? Sí. No. Si son elegidos de Dios para la salvación, si ya son cristianos, no van a ser engañados, porque son engañados, se van a alejar de Cristo, y Cristo nunca ha perdido ni perderá una de sus ovejas. Muchos, les digo, van a la iglesia, pero no son cristianos. Por ser miembros de una iglesia, hasta sus nombres pueden estar en los libros de la iglesia, pero no son cristianos. Como sabemos, miren a los apóstoles. De los 12 que escogió Jesús, uno fue traidor, demonio, Judas. Pero los demás no se perdieron. Los que Dios elige, Dios protege. Pero tenemos que ser fieles nosotros también a estudiar las Escrituras y conocerlas, para cuando algún pastor falso dice una mentira, nos demos cuenta así de rápido. Les digo, el otro día estaba yo viendo un pastor, no recuerdo de qué país era, pero estaba diciendo que cuando Jesús murió, descendió a los infiernos y predicó el evangelio, dijo, aunque no está en la Biblia, dice, pero yo creo que él predicó y Judas se salvó. Judas se arrepintió de lo que hizo y ahora está en el cielo. Eso estaba diciendo. Y la gente aplaudiéndole. Así estaba la iglesia de llena y grande. Falsos maestros que están mintiendo, torciendo e inventando doctrinas que no están en la Biblia. Pero el que conoce la Biblia inmediatamente dice, eso es falso. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que mejor hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Y dijo, no los escogí yo a ustedes y uno de ustedes es demonio. Es un demonio. Los demonios no se salvan. Dijo, y si le hubiera sido mejor no haber nacido, quiere decir, porque Jesús sabía que iba al infierno Judas. Claramente. Entonces, cuando alguien viene y dice, descendió a los infiernos y les predicó el evangelio y dijo que había muerto por los pecados, entonces Judas se arrepintió y se fue al cielo. No. Por eso les digo, tenemos que conocer las Escrituras, porque si no, nos pueden engañar. Hay muchos falsos maestros. Yo veo en televisión a ese Cash Luna también, que es multimillonario, tiene sus propios aviones y todo. Tiene una mansión, bueno, exagerada. Trabajó junto con una de las líderes del contrabando de Centroamérica. La Reina del Sur. Exacto. Tienen su mansión uno a un lado y el otro al otro lado. Y todavía se ponen a darle dinero y mandarle dinero hasta desde aquí de Estados Unidos. ¿No han oído su doctrina? No. Corrupta.
Yo les digo, no les recomiendo que los vean mucho porque a mí, sinceramente, cuando los ven me da asco. Como la luz del mundo. Como la luz del mundo, otra secta. Hay cosas horribles que hasta hacen en el nombre de Dios. Pero ¿por qué la gente cae en el engaño? Porque no conocen la palabra de Dios. Y por eso tienen que estudiar la Biblia en las iglesias. Y en una iglesia donde no se enseña la Biblia, no hay que ser miembros de esa iglesia. Les digo, yo veo pastores a veces y los veo poco nomás para darme cuenta. Hay algunos buenos, y hay algunos muy buenos. Juan Manuel Sierra, ustedes me recomendaron, muy bueno, sólido. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahorita. Hay algunos, si quieren conocer a algunos buenos, yo les doy los nombres. Pero hay muchos falsos maestros que solamente están explotando a la gente. Un pastor que tiene su propio avión, su propia mansión y su propio aeropuerto, su propia pista de aterrizaje. Ese no está sirviendo a las ovejas, se está sirviendo de las ovejas. No las alimenta, se alimenta de ellas. Es carnívoro. Verán ustedes mi Rolls Royce que tengo aquí estacionado atrás, ¿verdad? Es del año 2004, tiene más de 100, bueno, ya está más chueco que yo. Pero ¿saben qué? Anda. Gracias a Dios todavía anda. El otro día les platicaba de un pastor que vi que estaba, pero dándole de cachetadas casi a toda la congregación por tacaños, porque no le habían comprado un reloj que él quería, un movado, y quería ropa de zapatos Gucci, que no sé qué tanto. Ya pidió perdón, porque le fue muy mal. Pero diciéndoles que estaban en la ruina, en la miseria, derrotados, cobardes, tacaños, míseros, bueno y todo. Digo, ¿qué? ¿No les valgo todo eso? Les dije desde el año pasado y todavía no me han comprado mi reloj. ¿Cómo ven? Yo saqué una foto, busqué un Rolex y vi el precio, eran $99,995. $5 menos de $100,000. Se lo mandé a uno de los líderes de la iglesia. Le dije, hey, ¿viste el video que te mandé? Le dije, mira, yo nomás quiero uno de $100,000. Nomás. Ni un Timex me dieron. Pero ¿saben qué? Claro, yo lo hice de broma. Y el que dice que ya me dijo Dios que todo lo que traigan un billete de 100 que lo vengan a poner aquí. Sí, no, sí, hasta precio le ponen. Hasta precio le ponen. Ya, pero les digo, por eso hay que conocer las escrituras, hermanos, para que nadie nos engañe. Porque aquí la Biblia nos da advertencias en casi desde Jesús y todos los apóstoles que escribieron los evangelios y Pablo que escribió las cartas, nos dan advertencia de que no nos dejemos engañar por esos falsos maestros y falsos profetas. Y el último que les quiero, bueno, vamos ahora Hechos 20:27. Hechos 20:27. Dice Pablo aquí, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Fíjense en esta frase, porque no he rehuido al anunciarles todo el consejo de Dios. Les he enseñado, él estuvo en la iglesia de, ¿cómo se llama? De Corinto, por más de 3 años, enseñándoles la palabra de Dios, todas las doctrinas de la Biblia, y esto es lo que dice, no he rehuido enseñarles, anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, está hablándole a pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice, hasta con lágrimas he estado enseñándoles día y noche todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Para conocer la voluntad de Dios,
lo que Dios espera y quiere de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante, de nuevo les digo, hermanos, de estudiar la Biblia. Y el último que les voy a compartir, vamos a terminar el libro la próxima semana y luego de ahí vamos a Apocalipsis. Libro maravilloso que vamos a estudiar. Pero en Gálatas 1:6 al 8 dice Pablo a la iglesia de Galacia, les dice eso: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y miren el 8, mas si aún nosotros, dice, se incluye él también entre ellos. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Condenado al infierno. En otras palabras, Pablo está diciendo, el que traiga un evangelio diferente, que sea condenado al infierno. ¿Se dan cuenta de lo serio de la advertencia? ¿Por qué? Porque están engañando a las ovejas. Están alejando a las ovejas de los caminos del Señor. Ya sea, algunos creen que los cristianos pueden ser alejados, otros dicen que no pueden ser alejados. Yo creo que al que Dios elige, nadie se lo quita, porque Jesús dijo, todo el que el Padre me dé vendrá a mí, y el que venga a mí no perderé ni uno. Dijo, y nadie puede arrebatarlos también de las manos de mi Padre. Pero muchos están empezando a conocer, y todavía no se han entregado por completo. Y lo que sucede, que cuando vienen con falsas doctrinas, los alejan del camino, y los engañan, y se pierden. Por eso dice que hasta con lágrimas les enseñaba. Así es que por eso tenemos que estudiar toda la Biblia, hermanos. Toda la Biblia, de principio a fin. Vamos orando. Padre bendito, Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, no nos da todas estas advertencias sin ningún motivo, como tampoco puso todos estos nombres por algún motivo. Sabemos que están aquí porque usted los honró, los sirvieron, lo buscaron, lo exaltaron, y por eso usted, Señor, ahora los tiene en su presencia en el cielo, porque fueron sus siervos. Y a nosotros que estamos todavía en este mundo, nos da advertencias, que tengamos cuidado y no nos dejemos engañar. Esos que vienen con falsas doctrinas, que nos tocan las puertas los sábados a la mañana regularmente y traen doctrinas falsas. Nos dice en segunda de Juan, que no les demos ni la bienvenida ni decirles que Dios te bendiga cuando te vayas, sino que no los aceptemos. ¿Por qué? Porque traen doctrinas falsas. Y denos sabiduría, Señor, denos entendimiento, y denos hambre y sed de su palabra. Como tenemos tanta hambre de las cosas del mundo, de la televisión, de los deportes, de las películas y todo, y pasamos horas y horas viendo eso, pero no pasamos ni minutos a veces estudiando su palabra. ¿Cómo la vamos a conocer? Denos hambre de ella y disciplina, que nos disciplinemos a sí mismos para poderles ser fieles, estudiar sus escrituras y poderlas enseñar a los que no las conocen. Padre, le pido su bendición para todos mis hermanos que están aquí, que los lleve con bien a sus casas, que los bendiga esta semana y cada día se acerquen un poquito más a usted. Cada día un poquito más. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.